Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En una fórmula, por lo general, intervienen valores que se encuentran en una o más celdas de un libro de trabajo. Ahora verás las partes de una fórmula. Signo igual activa la celda para recibir una fórmula y le indica a Excel que los caracteres que le siguen constituyen una fórmula. Referencia. Se hace referencia a la dirección de la celda seleccionada y al valor que contiene la celda, en este caso A1. Operador. Signo o símbolo que especifica el tipo de cálculo que se debe llevar a cabo en una expresión. Hay operadores matemáticos, comparativos, lógicos y referenciales. Constantes. Números o valores de texto escritos directamente en una fórmula. Por ejemplo, 50. En este ejemplo, realizarás fórmulas ocupando constantes en ellas. Cada vez que quieras hacer una fórmula, primero debes seleccionar la celda que tendrá la fórmula. Luego, debes activar la celda para que ésta reciba una fórmula. Esto se hace escribiendo el signo igual. Otra opción de activar la celda para recibir una fórmula es escribiendo el signo más. Los siguientes signos representan las operaciones básicas en Excel. Para la suma se ocupa el signo más. Para la resta se ocupa el signo menos. Para la multiplicación se ocupa el asterisco. Y para la división se ocupa el signo slash. Como últimos pasos, se escribe la segunda constante y se presiona la tecla Enter del teclado para ingresar la fórmula en Excel. Ahora verás cómo crear fórmulas con uso de constantes. Observa las siguientes simulaciones. El primer paso es seleccionar la celda que tendrá el resultado de la fórmula. Luego, se escriben las constantes y la operación a ocupar. Finalmente, presiona la tecla Enter del teclado para ingresar la fórmula en Excel. En este ejemplo, se multiplicarán los números 1000 y 500. Aquí se aprecia el resultado de las fórmulas hechas en la tabla. Ahora verás cómo realizar fórmulas con referencias relativas. Las fórmulas con referencias relativas en Excel son aquellas en las cuales se introduce una fórmula que hace referencia a direcciones de celdas. El primer paso es seleccionar la celda que tendrá el resultado de la fórmula. Luego, se escribe el signo igual para que la celda se active y pueda recibir una fórmula y se selecciona la primera celda a calcular. Después, se escribe el símbolo de la operación a ejecutar. En este caso, será el asterisco para realizar una multiplicación y se selecciona la segunda celda a calcular. Al terminar la fórmula de referencias de celdas relativas, como lo muestra la pantalla, se presiona la tecla Enter del teclado para ingresar la fórmula en Excel. Estos pasos se repiten para calcular el resto de las celdas de la tabla. El procedimiento es hasta el final de la planilla. Aquí se aprecia el resultado final de la planilla.
A continuación, observarás cómo realizar el mismo ejercicio de fórmulas con referencias relativas, pero ocupando el controlador de relleno. Observa la simulación con el desarrollo del ejercicio. Mediante el controlador de relleno se completó el resto de las fórmulas de la tabla. En esta pantalla se destacan las direcciones de celdas que intervienen en la fórmula y se aprecia que las columnas de las celdas de la fórmula se mantienen y lo que varía son solo las filas de las celdas. Por lo tanto, las direcciones de las celdas de las fórmulas son relativas. Ahora verás cómo realizar fórmulas con referencias absolutas. Las fórmulas con referencias absolutas en Excel son aquellas en las cuales se introduce una fórmula que hace referencia a direcciones de celdas con la particularidad que no cambian si se copia la fórmula a otra celda. Las referencias a las celdas de la fórmula son fijas. Observa la simulación. El primer paso es seleccionar la celda que tendrá el resultado de la fórmula. Luego, se escribe el signo igual para que la celda se active y pueda recibir una fórmula y se selecciona la primera celda a calcular. Después, se escribe el símbolo de la operación a ejecutar. En este caso, será el asterisco para realizar una multiplicación y se selecciona la segunda celda a calcular. En este caso, la celda B11 será un valor constante que debe operar el grupo de celdas de la columna C, pero al copiar la fórmula con el punto de autollenado, cambiarán las direcciones de celdas, por lo que la celda B11 debe quedar fija, absoluta. Para dejar una celda fija o absoluta, se debe presionar la tecla F4 del teclado. Al presionar la tecla F4 una vez, se deja la celda absoluta. Se identifica que la celda está absoluta, ya que delante de la columna y fila de la celda se antepone el signo peso. En este caso, está fija la celda B11 como lo muestra la pantalla. Al presionar la tecla F4 por segunda vez, se deja la fila de la celda absoluta. Se identifica que la fila está absoluta, ya que delante de ella se antepone el signo peso. En este caso, está fija la fila 11 como lo muestra la pantalla. Al presionar la tecla F4 por tercera vez, se deja la columna de la celda absoluta. Se identifica que la columna está absoluta, ya que delante de ella se antepone el signo peso. En este caso, está fija la columna B como lo muestra la pantalla. Al presionar la tecla F4 por cuarta vez, se deja la celda relativa como estaba en un comienzo. En este caso, dejaremos la celda absoluta, por lo que se presiona nuevamente la tecla F4. Ahora, mediante la tecla Enter, se finaliza el proceso de ingresar la fórmula. Por último, se ocupa el controlador de relleno para copiar la fórmula al resto de las celdas. Aquí se aprecia el resultado de las fórmulas hechas en la tabla. En esta pantalla se destacan las direcciones de celdas que intervienen en la fórmula. Se aprecia que las primeras celdas de la fórmula se mantienen de forma relativa y las segundas direcciones de celdas tienen el signo peso tanto en las columnas y en las filas. Esto significa que son referencias absolutas o fijas. Ahora verás cómo realizar fórmulas con el botón Autosuma. El botón Autosuma hace una estimación acerca de qué celda con datos numéricos se quieren sumar. Observa la siguiente simulación para ver cómo se ocupa el botón Autosuma. El primer paso es seleccionar la celda que tendrá el resultado de autosuma. El botón Autosuma se encuentra dentro de la ficha Inicio o dentro de la ficha Fórmulas. Una vez dentro de ficha Fórmulas, se debe dar clic en el botón Autosuma que aparece destacado.
AutoSuma asume inmediatamente las celdas a sumar, ya sea que éstas estén en dirección vertical u horizontal. Lo más recomendable es seleccionar las celdas a sumar como se muestra a continuación. Para finalizar, se presiona la tecla Enter del teclado. Finalmente, se aprecia la suma de todas las celdas seleccionadas.